Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, a ti que estás en tu auto, a ti que vas en tu carro, a ti que me estás escuchando quizás en el video en vivo. Gracias por sintonizarte. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda, y a lo largo de esta hora vamos a seguir aprendiendo acerca de los atributos de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es su corazón? ¿Por qué quiere darse a conocer? Y quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Si quieres una cotización de casa, de auto, si necesitas asegurar trabajadores, si tienes un proyecto, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos tienen una cotización totalmente gratuita y de acuerdo con tus necesidades. Y bueno, pues también Be Happy Yard Signs. Recuerda, Be Happy Yard Signs está en Facebook, su página, en donde puedes encontrar todos sus servicios, estos hermosos mensajes de amor en el jardín. También nuestra familia Calvary. Gracias, familia Calvary, y todos los que se han añadido a que estos programas sucedan, y les damos las gracias por sus diezmos, ofrendas y contribuciones voluntarias. Gracias. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Seguimos hablando de estas características. Queremos conocer a Dios, porque muchas veces tenemos una falsa imagen de quién es Dios. Hacemos una imagen de un ídolo falso. ¿Por qué un ídolo falso? Porque concebimos a Dios desde nuestra perspectiva, desde nuestros pensamientos, desde nuestra imaginación. Y entonces ahí se convierte en un ídolo inútil, sin poder para rescatar, sin poder para guiar nuestras almas de manera correcta. Además de que la idolatría es un gravísimo pecado. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando te das cuenta que Dios está a tu servicio. Cuando te enojas porque las cosas no salen como tú quieres, dices que yo le he pedido a Dios, y a veces son cosas buenas, no son precisamente cosas malas, son cosas buenas, pero tienes que recordar que los tiempos de Dios son perfectos, que el plan de Dios es perfecto y que Dios hace las cosas en su tiempo perfecto. Él no le pide permiso a nadie y Él tiene un plan a desarrollar en nuestras vidas. Muchas veces nos decepcionamos cuando nuestras peticiones de oración no son respondidas. ¿Por qué? Por eso, porque tenemos un evangelio que hemos creído a la mitad. Es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este evangelio que Dios me ama y sin mí está muy triste. Dios me necesita y sin mí pues el cielo va a estar tristísimo, ¿no? Porque no voy a estar yo. Y no se trata de nosotros, se trata totalmente de Él, se trata totalmente de su gloria. Por eso muchas personas salen decepcionadas de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque al final han tenido solamente un concepto de Dios como un ídolo, como un medio para alcanzar sus fines. Ellos necesitan salud, ellos necesitan prosperidad, ellos necesitan que se arregle el matrimonio, ellos necesitan que se arreglen los hijos, ellos necesitan que se arregle la situación familiar, pero no necesitan conocer al Dios de los cielos, al Dios eterno, a Jesucristo, a su Hijo. Te das cuenta, es una concepción muy diferente. Ahora, ignoramos muchas veces a Dios. También nosotros queremos venir a Él solamente para pedirle nuestras necesidades, y en nuestra vida cotidiana le ignoramos. Pasamos el tiempo decidiendo conforme a nuestras convicciones, conforme a la filosofía de este mundo, conforme a nuestros pensamientos. Nuestra conducta no se ve afectada por el conocimiento de Dios, y esto es porque no lo conocemos. Se debe a una falta de conocimiento y de entendimiento del Evangelio de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? Podrás tener una respuesta quizás muy mecánica, ¿verdad? A salvarnos de nuestros pecados. O sea, es una repetición de algo que alguien te dijo, pero tú no has leído de primera mano. ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dice la Escritura acerca de que el Hijo de Dios vino por el predeterminado consejo de Dios y decisión de Dios a resolver esta separación del hombre
y Dios. No has entendido de qué te salvó. No has entendido que tú tenías que haber estado en el Calvario. Tenemos esta concepción de películas, ¿verdad? De películas en donde estos romanos malos, estos judíos malos que lo mataron, y nosotros creemos que somos mejores que ellos. Ay, pobre Jesús, todo lo que le hicieron. Pero no hemos visto que realmente Él, lo que dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Yo la pongo de mí mismo. Nadie se detiene a ver su angustia en Getsemaní, sintiendo todo el pecado del mundo sobre él, diciéndole, Padre, ¿hay alguna otra forma? ¿Por qué? Porque les dice a sus discípulos, mi alma está muy angustiada, al punto de sudar gotas de sangre, a causa de sentir el peso del pecado, el tuyo, el mío, el del mundo entero, presente, pasado, futuro. Imagínate, pero el Padre guardó silencio. No había otra manera. No había otra manera. El Dios bueno y justo tenía que establecer su justicia. Y la manera de establecer su justicia para reconciliar al hombre con Dios era enviando a su Hijo. Era condenándolo él mismo a la muerte, pero al mismo tiempo resucitándolo al tercer día, venciendo a la muerte por esta vida perfecta que Jesús tuvo que recorrer esa eternidad para venir y hacerse hombre. Ignoramos todas esas cosas y solamente le invocamos en situaciones extremas, en situaciones cuando se nos enferma alguien, cuando tenemos una pérdida, cuando necesitamos su intervención divina. Y sí sabemos que puede hacer una intervención divina, pero una vez que sucede eso, le ignoramos, damos la vuelta y comenzamos de nuevo a vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra filosofía, de acuerdo con nuestras convicciones, porque no lo conocemos. Necesitas asegurarte de que tengas el evangelio correcto, que el evangelio haya afectado tu vida a un punto de un cambio de corazón. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. ¿De qué manera ha afectado el evangelio tu conducta? Dice Paul Washer, me gusta mucho, si tú has sido salvado por Jesucristo, tienes una nueva relación con Jesucristo. Por lo tanto, también tienes una nueva relación con el pecado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere él a que tu nueva relación con el pecado es que odias el pecado, es que odias lo que Cristo odia, es que le has dado la espalda al pecado y puedes decir como Pablo dijo en Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una persona con un nuevo nacimiento tiene el deseo de amar, tiene el deseo de perdonar, tiene el deseo de seguir los pasos de Jesucristo, tiene el deseo de ser como Él, tiene el deseo y el hambre de conocerlo a través de su palabra, tiene el deseo de orar, tiene el deseo de venir a la iglesia, tiene el deseo de tener esta comunión y compañerismo con las personas que sabe que también son parte del cuerpo de Cristo. Tienes que preguntarte todas estas cosas porque quizás no tengas el evangelio completo y hoy es el día. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de ánimo a saber si realmente has entendido que Jesucristo tomó tu lugar y que tú puedas responder haciendo un alto en tu vida, considerando estas cosas, dando una vuelta de 180 grados y decir, como decía Pablo en la carta a los Efesios, el que miente no mienta más, el que roba no robe más. Deja de defraudarte a ti mismo y a las demás personas. Que tú puedas tener un alto concepto de quién es Dios, que puedas realmente responder a su gracia, a su misericordia, a su bondad que Él tuvo para con los hombres en mandar a su Hijo Jesucristo a ser vituperado, a ser humillado, a ser golpeado, a ser traspasado en esa cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una eternidad con Él. Por cuanto Él resucitó de los muertos, Él venció a la muerte, Él es el que justifica. No es que ya a partir de que tú conoces a Jesucristo ya no vas a pecar. Él te justifica, pero sí tenemos una nueva relación con el pecado. No quiere decir que vamos a pecar más. Quiere decir que nosotros respondemos, miramos esa cruz, miramos su cuerpo traspasado, pero también lo vemos al tercer día, vivo y resucitado, dando esta victoria sobre la muerte eterna. ¿Cómo lo puedo decir?
Es imposible que tú no respondas a eso a menos que sigas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, cuando esto sucede, ya no te decepcionas, sabes que los tiempos de Dios son perfectos, comienzas a conocerlo, ya no estás ahí por un milagro, ya no estás ahí por una situación, ya no estás ahí por una circunstancia, estás ahí porque eres un hijo de Dios. Estás ahí porque eres una hija de Dios. Y las circunstancias que sucedan en tu vida no van a hacerte que te muevas del lugar y decir, no, pues no, eso del cristianismo no me funcionó. No, pues eso. Las personas que dicen eso no conocen al Dios de los cielos, se les ha predicado un falso evangelio o tú has decidido creer lo que tú quieres acerca de Dios. Y esto se debe a la ignorancia que hay de las Escrituras. Es tan simple como que vengas a la palabra de Dios y le digas, Señor, por favor, quiero conocerte, revela tu Hijo en mí. Necesitas sí hacer una decisión, porque si no a ti te va a parecer todo esto una locura. La Biblia te va a parecer una locura. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos presenta el mundo desde la eternidad, que para este mundo es al revés, ¿verdad? Pero Él nos muestra el mundo al derecho, que es lo que Él ve y ha establecido desde la eternidad, en donde sí se requiere ser como Él. Queremos ser como Jesús, cantamos, Señor, yo quiero ser como tú, pero a la hora de la humillación ya no nos gusta. Señor, yo quiero ser como tú, en la hora de la prueba ya no te gusta. En la hora de que te están dando la espalda toda tu familia, tus amigos, ya no te gusta. Entonces, ¿quieres morir a ti mismo? Como dice Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera seguirme, tome su cruz, ¿verdad? Y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? El instrumento de muerte para tu carne. El instrumento con el cual vas a vencer al mundo, al diablo y a tu carne. La cruz del Calvario, ahí, identificándote con Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es tu estandarte? ¿Conoces los atributos de Dios? ¿Conoces qué dice Dios de sí mismo en su palabra para que en el momento de la prueba, en el momento de las situaciones difíciles, aún en los momentos de gozo, puedas decir, Dios es bueno, Dios se ha dado a conocer, Dios me ama por sobre todas las cosas, Dios quiere que yo le conozca, Él existe? ¿Tienes esa convicción? ¿O de pronto todavía viene esta duda a tu corazón si Dios realmente habrá existido, existirá o no existirá? Bueno, pues entonces tenemos que darnos a la tarea de conocerlo, ya que el secreto de la vida plena, abundante y eterna, Jesús dijo que en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hemos mencionado que Dios existe, que Dios desea darse a conocer, que Dios es independiente y nos ha invitado a ser parte de su familia. Dios es inmutable, no cambia. Dios es eterno, ¿verdad? El Salmo 45:6 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En Isaías 9:6 dice, hablando del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjate todos los atributos que hay aquí de Dios en Jesucristo. Acuérdate, tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí está diciendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos de estos atributos has probado y comprobado en tu vida y en tu andar, en tu caminar de fe? Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros no podemos meternos en la mente de Dios. Él es el único y sabio Dios. No podemos, ni siquiera lo intentes. Mira, todos los filósofos han intentado hacer eso y han terminado, muchos de ellos, en centros psiquiátricos perdiendo la razón, y otros tantos han terminado suicidándose, ¿verdad? En Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero,
Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es un Dios eterno, Él existe, Él es el único y sabio Dios. Me gusta mucho cómo en Romanos capítulo 16, el final de la carta de Pablo, dice algo muy hermoso con respecto a Dios, a su eternidad, a Jesucristo, a la revelación del Evangelio. Pon atención cuando estés leyendo tu Biblia, subraya atributos de Dios, pregúntate, ¿qué quiere decir esto para mí, Señor? ¿Qué me estás hablando a mí? Fíjate, Romanos 16:25, a Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios les fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo. Con la buena noticia acerca de Jesucristo, dice Pablo, que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos de los profetas. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. ¿Cuál es ese plan? El precioso evangelio de la gracia. El precioso evangelio de la gracia. Que Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y que nos manda a ti y a mí como embajadores de Jesucristo a proclamar: arrepiéntanse, ¿verdad? Y concluye Pablo: al único y sabio Dios sea honor por toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, así sea. Tenemos que tener un concepto correcto del Evangelio. Han salido por el mundo muchos falsos profetas, muchos vendedores del Evangelio. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que te dan un falso Evangelio, el Evangelio de la prosperidad, que es falso, totalmente falso, porque las Escrituras así lo dicen. Jesucristo nunca vino a prometerte tu mejor vida. Ahora ni casas, ni coches, ni relojes, ni sanidad, nada. Él te vino a prometer la vida eterna. La vida eterna. Y te dijo: en el mundo tendrás aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Te dijo: el que quiera su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Qué parte de estas verdades de la boca de nuestro Señor Jesucristo no son reales? Aquel seguidor de Jesucristo le dijo a Pablo: es necesario que él sufra mucho por causa de mi nombre. Seguramente estos falsos propagadores de un evangelio falso de la prosperidad echarían fuera a Pablo, ¿verdad? Lo echarían. ¿Por qué? Porque él estaba en mucha debilidad, estaba con mucha persecución, muchas veces estuvo enfermo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaría totalmente descalificado. Dejó a Epafrodito enfermo, también dejó a algunos de sus discípulos enfermos, no los sanó. ¿Te das cuenta? Necesitas abrir tus ojos. ¿Conoces realmente el evangelio de la gracia? Vamos a ir a un corte y ya regresamos más con los atributos de Dios. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Bueno, pues hemos mencionado que Dios existe, Dios desea darse a conocer, el hombre corre, pero el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, ¿verdad? Y en la casa del Señor morará por largos días. Él quiere darse a conocer. Dios es independiente. Dios existe. Nadie lo creó. Él existe por sí mismo y Él te ha llamado a ser parte de su familia. Te pensó desde la fundación del mundo. Él te eligió para que fueras en Cristo su hija, para que fueras adoptado, su hijo, ¿verdad? Él es inmutable. Dios no cambia. Tiene planes eternos. Cambia en el momento en que nosotros hacemos una decisión de rendirnos a Él. ¿Por qué? Porque también tiene un juicio, ¿verdad? Tiene un juicio sobre los hombres y sobre el pecador no arrepentido. En el momento que venimos a arrepentimiento, eso cambia, eso sí cambia. ¿Por qué? Porque ahí está su gracia, su misericordia, su justicia para justificarnos. Él es eterno. Ya vimos ahorita muchos textos donde nos hablan de su eternidad. En su eternidad, el evangelio en su eternidad ha establecido que este evangelio no solamente se ha predicado a los judíos, sino a todos los gentiles y a todo el mundo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otra característica de nuestro majestuoso Dios. Él es omnipresente. ¿Qué significa esto? Omnipresente es aquello que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es la definición del diccionario. Dice: omnipresente. Se dice de aquello que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. La palabra tal
es un adjetivo que se compone de un prefijo omni, que significa todo, y el vocablo presente, que indica presencia o asistencia. En este sentido, omnipresente es un sinónimo de eterno. La omnipresencia es el atributo por excelencia de Dios, así como la omnisciencia y la omnipotencia, cualidades que también se reconocen únicas y exclusivas de Dios. Y bueno, pues así como Dios es ilimitado, ¿verdad? Respecto al tiempo, lo es con respecto al espacio. Él es omnipresente, no tiene tamaño, no tiene dimensiones, no tiene dimensiones especiales, ¿verdad? Está presente en todo punto del espacio, en todo su ser. No puede estar limitado por un espacio material, puesto que Él lo creó, ¿verdad? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios también está presente en toda la parte del espacio, en todas las partes, y llena los cielos y la tierra. Jeremías 23:23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová Dios, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Te das cuenta? Él no está sujeto ni a un tiempo ni a un espacio. Él está en todas partes, ahí junto a ti, ahora mismo, y está escuchando y sabe lo que estás pensando. David escribió en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está presente en todo tiempo y en todo espacio. Y sabes una cosa, nosotros nos engañamos mucho pensando que Él no nos ve, pensando que Él no está, pero Él está en todo tiempo. Está en todo tiempo, seas creyente o no. Si no eres creyente, de cualquier manera te está viendo. Si eres creyente, pues está en ti a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu. Él está ahí y está escuchando, viendo y todo. Es por eso que Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. ¿Y a qué se refiere con contristar? Con entristecer, porque muchas veces nuestros pensamientos pues no son dignos, ¿verdad? No son dignos de la habitación de Dios. Recuerda, tu alma, tu corazón, tu ser está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y a veces tenemos pensamientos indignos, por eso lo contristamos, por eso lo entristecemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues necesitamos pedirle a Dios que nos permita ver y entender su omnipresencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está presente en toda parte del espacio. Así, en Primera de Reyes, Salomón escribió esto cuando hizo la dedicación del templo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Te fijas? Se refiere los cielos, el cielo que vemos, de los cielos, el espacio, que es un espacio enorme, que es infinito, no han podido ver con la ciencia actual a dónde llega, al contrario, están diciendo que cada vez es más extenso. Por eso Salomón dice que los cielos, que vemos, y los cielos de los cielos, o sea, todo eso, no lo puede contener. No lo pueden contener. Entonces, Él actúa, ¿verdad?, de maneras diferentes en distintos lugares. Está en todos los lugares donde hay creyentes, donde no hay creyentes. A menudo Dios está presente para bendecir. Él quiere bendecir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 16:11, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Cómo podemos estar tristes delante del Rey? En los tiempos de Nehemías, si lees el libro de Nehemías, dice que él temió en gran manera porque cuando él era el copero del rey, cuando iba a la presencia del rey, nadie podía estar triste. Nadie podía estar triste sirviéndole al rey con una depresión, marca llorarás, ¿no? Así, ay, se te salen las lágrimas y todo eso. No, él estaba muy triste por lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y sabes que dice que temió en gran manera. ¿Por qué? Porque nadie podía ir en la presencia del rey triste porque era decapitado.
Entonces dice que él temió mucho, pero sin embargo oró al Dios de los cielos, y cuando el rey le dice, ¿qué te pasa?, le puede explicar la situación. No solamente le explica la situación de Jerusalén, cómo está, los muros derribados y todo eso, y el rey le da permiso y dice, ¿qué pides? ¿Qué pides para que tu tristeza cambie? Bueno, pues le da el permiso de ir a reconstruir la ciudad, y de paso le proporciona toda la madera para reconstruir. O sea, fue algo muy hermoso, pero Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestros días. En otros tiempos y lugares, como en el infierno, por ejemplo, Dios estará presente, pero no para mostrar alguna bendición, sino para castigar y por consiguiente manifestar su justicia. Recuerda, tenemos un Dios justo y Él está airado con el pecador no arrepentido. Con aquel que tiene una doble vida, una doble moral, con aquel que piensa que es suficiente asistir a la iglesia y leer su Biblia, pero que sus convicciones, su corazón, sus hábitos no cambian. Su relación con el pecado sigue siendo fabulosa, le encanta su relación con el pecado, no odia su relación con el pecado y ama su relación con Dios. Es esta relación de la cual le habló Jesús a los fariseos. Ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera están pintados de blanco, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Esta doble moral, esta hipocresía en donde ponemos una cara dentro de 4 paredes de un lugar, pero en la habitación de Dios, donde le correspondería ser la habitación de Dios, no estás, no hay nada, eres tú el rey. No está Jesucristo reinando. Eres tú el rey, por lo tanto tu relación con el pecado sigue siendo, te encanta y fabulosa, y tienes una doble moral, y tú no consideras que Dios está airado con el pecador no arrepentido. Tú tienes este falso evangelio de Dios me ama como soy. Sí, efectivamente, pero no te quiere dejar como estás. Él quiere ser el rey de tu vida, Él quiere establecer su reino en tu corazón, y Él quiere que te rindas a su voluntad. Él quiere que te sometas, todo lo que tú eres, tu voluntad, todo lo que piensas, que lo sometas a las Escrituras y a lo que Él ha dejado escrito en ellas. En Amós 9:2 dice, aunque caben hasta el lugar de los muertos, ahí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de ahí los derribaré. Dios es justo, va a manifestar su justicia. Otras veces está presente no para castigar ni para bendecir, sino más bien para mantener el universo existiendo y funcionando, de tal manera que Colosenses nos dice en el capítulo 1, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. O sea, que Dios le da un mantenimiento totalmente a la creación y a todo. Él lo sostiene. Y sin embargo, hoy vemos al hombre pretendiendo levantarse a sostener la creación. Una creación que no diseñó, una creación que no creó, y una creación que con sus débiles manos jamás podrá sostener. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, Dios es omnipresente. Entonces, la carta a los Hebreos nos dice en el versículo 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínate, qué Dios tan maravilloso, ¿verdad? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Pablo, escribiendo a los filósofos en Atenas, ¿verdad? En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así es, toca tu corazón, está latiendo, tú no puedes controlarlo. No es como una pila, ¿verdad?, que puedas quitar o poner. Simplemente el Dios de los cielos determina el tiempo y el momento cuando dice, ven a mi presencia, ven a rendir cuentas. Y necesitamos estar listos. Y esta característica de Dios nos debería de llenar de paz y de seguridad. No existe un solo momento en el que salgamos de la mirada cuidadosa y amorosa de Dios, y al mismo tiempo debería de llenarnos de un temor reverente.
de un temor reverente. El pecado nos hace creer que de alguna manera podemos tapar los ojos a Dios, ¿verdad? Que así como los niños, ¿no? Ya no estamos, ¿no? Mientras nosotros pecamos y que Él no nos ve. Dios no se tapa los ojos, Dios está sus ojos abiertos ante todas las cosas, ¿verdad? Y Él no se va, Dios está ahí. Por eso los creyentes cuando están en una situación pecaminosa, entregándose, contristan el Espíritu Santo. Mira, 1 Pedro 3, del 10 al 13 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígale. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? ¿Te das cuenta? O tenemos su mirada de bendición, sus oídos atentos a nuestras oraciones, o tenemos su rostro enojado, ¿verdad?, contra nosotros. ¿Cuál prefieres? No te olvides de esto la siguiente vez que Satanás quiere engañarte a pensar que puedes esconderte de Dios. Eso no es posible. O que Satanás te quiera engañar a decir, ay, al cabo después te arrepientes. Esa es una afrenta. Darle vuelo a nuestra carnalidad, alimentar nuestra carnalidad para afrentar al Dios de los cielos, para lastimar su corazón. Tú no quieres lastimar el corazón de Dios, tú no quieres contestar el Espíritu Santo de Dios. ¿No te parece que tenemos un gran Dios? Tenemos que darle honra, tenemos que darle reverencia, tenemos que tener temor limpio, el temor limpio que Él merece. Recibamos de su mano sus bendiciones, porque al final pues Él es lo que realmente quiere darnos, ¿verdad? Su bendición. Él no quiere que nosotros estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Él quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él quiere que tú y yo volvamos nuestro corazón al Señor. Y bueno, ¿qué necesitas hacer para poder tener una plena comprensión del Evangelio? Porque muchas veces hay personas que te dicen, cree en Jesucristo, mira, Él va a cambiar tu vida, y tú vienes con esa expectativa y no sabes que cambiar de vida implica que Él limpie tu vida. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que no sirven, hay muchas cosas en nuestras vidas que hemos abrazado por muchos años que no nos son de provecho, y Él quiere limpiarlas. También sucede que cuando pasamos muchos años de ser creyentes, de pronto vamos diluyendo la verdad porque no tenemos mayor hambre, mayor sed de la palabra de Dios, no estamos inmersos en el corazón de Dios a través de las Escrituras, y de pronto comenzamos a ser tibios, comenzamos a conformarnos más y más a los moldes de este mundo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú procedas a arrepentimiento, que le conozcas, que constantemente estés pasando el escáner, el agua de la palabra de Dios por tu corazón, a fin de que no seas engañado o engañada por las propuestas de Satanás. ¿Cómo vas de acuerdo con la filosofía de este mundo? ¿Defiendes la verdad de Dios? ¿Rechazas la propuesta mentirosa de que no hay Dios? ¿De que es posible ser una buena persona sin Dios? ¿Cómo vas en esas cosas, en lo que oyes? ¿Qué tanto discernimiento tienes acerca de noticias, acerca de todo lo que las propuestas que están sacando actualmente con respecto no solamente a la ideología de género, sino al aborto, a la economía, a todas estas cosas? ¿Estás viendo venir el plan de Dios? ¿O solamente estás preocupado o preocupada porque quieres que regrese tu vida de antes confortable? ¿Solamente estás preocupado porque las cosas vuelvan a ser como antes, que tengas tu sueño americano, que tengas tu economía perfecta? Necesitas ver venir al Señor en medio de todas estas cosas, ver el cumplimiento de los tiempos y sobre todo en estos atributos de Dios, sentirte segura, conocerlo. ¿Por qué? Porque si te quedas solamente con el falso evangelio de que Dios te ama y te acepta así como tú eres, y que todos tenemos que ser inclusivos y que no tenemos que juzgarnos, Él es el juez justo. Él es el juez justo y Él necesita una decisión en tu corazón acompañada
acompañada de fe, acompañada de una oración en donde tú puedas arrepentirte, decirle, sí, yo he caminado sin ti, o tengo una doble vida, o tengo 3 vidas, una en el trabajo, otra en la iglesia y otra con mi familia. Ya ni siquiera yo me conozco porque estoy inmerso en muchas mentiras. Necesitas derribar todas las mentiras que Satanás ha implantado en tu mente con respecto a que tú puedes establecer lo bueno, lo malo, a que tú tienes un pensamiento de acuerdo a lo que tú consideras. Necesitas derribar ese ídolo de Dios con D minúscula que tienes en tu corazón para venir al Evangelio de la Gracia, para reconocer que Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra a arreglar la separación entre Dios y los hombres que sucedió con la caída del hombre en Edén, que vivió una vida perfecta y su Padre lo entregó en manos de pecadores para que fuera a la cruz del Calvario a vencer a la muerte y resucitar al tercer día. Que Él tomó tu lugar en esa cruz, que fue humillado, traspasado, golpeado. Y ¿sabes? Lo hizo con gran alegría por la esperanza de ver que no solamente tú y yo, muchos más vinieran al arrepentimiento y que Él pudiera ser su abogado en ese día, en aquel día, cuando llegaremos a esa cita de la cual habla Hebreos, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que tú tengas la respuesta correcta. Cuando el Padre te diga, ¿qué hiciste con mi hijo? Que tú puedas decirle, Él es mi Salvador, lo hice el Señor de mi vida y mis acciones y mis pensamientos dan testimonio de eso. Señor, mi vida dio una vuelta de 180 grados. Jesucristo partió mi historia y Él es mi abogado. Entonces serás declarado culpable y el abogado dirá, yo pagué. Tiene mi justicia, mi sangre limpió su vida. ¿Te das cuenta cómo no se trata de tu mejor vida ahora? ¿Te das cuenta cómo no se trata de llenar tus deseos temporales? Se trata de eternidad en el corazón, de rendir tu voluntad delante del Creador. Oramos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Yo pido que estos atributos tuyos nos traigan una tremenda seguridad y un amplio conocimiento de quién eres tú. No permitas que tengamos un ídolo falso de quién eres tú y que salgamos decepcionados porque no eres el que satisface mis deseos personales. Yo pido, Señor, que tú nos ayudes a tener comprensión espiritual de que tú eres el Dios eterno, que veniste a darnos eternidad, a resolver en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, el pecado del hombre, la separación entre Dios y los hombres. Él en su resurrección vence a la muerte y nos viene a dar vida eterna por la fe, por los méritos de Jesucristo, por su gracia. Vida eterna en Cristo Jesús. Y pido por los que están comprendiendo estas cosas, que rindan sus vidas, que hoy doblen sus rodillas delante de ti y reconozcan que tú eres Dios. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El tiempo se nos está agotando. Gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones. 673 Avon Road, 1285 Getwell Road. Be Happy Yard Signs. Sus servicios en Facebook. Familia Calvary. Los esperamos. Mañana es un día glorioso de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta luego.